Hay caminos que es mejor no volver a transitar. Mi nombre es Marcos y mi trabajo como topógrafo me ha llevado a los rincones más aislados y olvidados de la geografía. He visto paisajes de una belleza que corta la respiración y he conocido la soledad en su forma más pura. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la ruta que conecta los pueblos de La Candelaria y San Jacinto. Un tramo de apenas 30 kilómetros de asfalto viejo y agrietado que serpentea como una cicatriz oscura entre colinas cubiertas por un bosque denso y perpetuamente húmedo. Mi proyecto consistía en levantar los planos para una posible ampliación de esa misma carretera. Pasaba mis días bajo el sol, con mi teodolito y mis estacas, y mis noches en una pequeña pensión en La Candelaria. Los lugareños eran gente amable pero reservada, de pocas palabras. Noté desde el principio una extraña reticencia a hablar de la carretera, sobre todo cuando caía la noche. Nadie bueno maneja por ahí después del ocaso, me dijo una tarde el anciano que atendía la única tienda del pueblo, mientras me vendía unas latas de conserva. Sus ojos, pequeños y acuosos, me miraron con una seriedad que me heló la sangre. No le di mayor importancia, lo atribuí a las típicas leyendas rurales con las que la gente mayor adorna su monotonía. El primer encuentro ocurrió una tarde de martes. El cielo se había teñido de un naranja violáceo y la niebla, como era costumbre, comenzaba a trepar desde las hondonadas del bosque para devorar el asfalto. Yo regresaba a La Candelaria en mi camioneta, cansado tras una larga jornada. Las luces del vehículo cortaban la bruma creciente, creando figuras fantasmales entre los árboles, y entonces la vi. A un costado de la carretera, de pie, había una mujer. Estaba inmóvil, de espaldas a la vía, mirando hacia la oscuridad del bosque. Llevaba un vestido largo y pálido, de un estilo anticuado, que parecía casi luminoso en la penumbra. Reduje la velocidad por instinto, una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Se le habría dañado el coche? No veía ningún vehículo cerca. ¿Necesitaría ayuda? Mientras me acercaba, una sensación de frío intenso, completamente ajena a la temperatura del ambiente. No giró la cabeza, no hizo el más mínimo gesto para pedir ayuda, simplemente estaba ahí, como una estatua de sal plantada al borde del abismo. Sentí un pánico irracional, un impulso primitivo que me gritaba que acelerara y no mirara atrás, y eso hice. Pisé el acelerador a fondo y al pasar a su lado, aunque no la miré directamente, sentí su presencia como una quemadura de hielo en el lado derecho de mi cara. Por el retrovisor la vi seguir exactamente la misma posición, una mancha pálida siendo engullida por la niebla, hasta que desapareció. Esa noche apenas pude dormir. La imagen de su quietud se repetía en mi mente. Al día siguiente, intenté preguntarle a mi asistente, un joven de San Jacinto, si había visto una mujer extraña en la carretera. Su rostro se descompuso, palideció y se limitó a negar con la cabeza, murmurando algo sobre no atraer la mala suerte. Su reacción me confirmó que no había sido una alucinación. Había algo en esa carretera, algo que todos sabían y que nadie se atrevía a nombrar. Las semanas siguientes transcurrieron con una tensión subyacente. Me aseguraba de terminar mi trabajo y estar de vuelta en el pueblo mucho antes de que el sol se ocultara. Pero la imagen de la mujer inmóvil, su silencio sepulcral, se había anclado en mi memoria. Sabía que el proyecto estaba por terminar, que pronto me iría de allí para siempre,
y una parte de mí se sentía aliviada. Sin embargo, el destino o lo que sea que habite en esa carretera tenía otros planes para mí. La llamada llegó un viernes por la noche. Era mi jefe. Uno de los equipos más costosos había sufrido un desperfecto y el técnico especialista solo podía viajar al día siguiente, muy temprano. Necesitaba que fuera a San Jacinto esa misma noche a recoger una pieza de repuesto que un colega me dejaría en la estación de autobuses. Se me secó la boca. Le expliqué que la gente decía que la carretera era peligrosa de noche. Escuché su risa incrédula al otro lado de la línea. Marcos, por favor, no me vengas con cuentos de campesinos. Es una orden, te necesito allí. No tuve opción. Con el corazón martillándome en el pecho, subí a mi camioneta. Eran casi las 10 de la noche. La niebla era la más espesa que había visto. Un muro blanco y lechoso que mis faros apenas lograban perforar unos metros. El silencio era total, solo roto por el zumbido del motor y el sonido de mis propios latidos en los oídos. Cada sombra parecía una amenaza, cada crujido de una rama me hacía saltar en el asiento. Había recorrido unos 15 kilómetros, el punto medio, el corazón de las tinieblas, cuando mis luces iluminaron algo en mitad de la carretera. Era ella. Esta vez no estaba de lado. Estaba en el centro del carril, de frente, pero con la cabeza gacha, el cabello oscuro y lacio. Frené en seco. El vehículo patinó un poco sobre el asfalto húmedo y se detuvo a menos de 10 metros de ella. Mi cuerpo entero temblaba. Toqué la bocina. 1, 2, 3 veces. Un sonido estridente y patético que la niebla parecía absorber. Ella no se movió. Lentamente, muy lentamente, empezó a levantar la cabeza. No pude ver sus ojos, solo la negrura absoluta bajo el velo de su cabello. Pero vi su boca. Se abrió en una sonrisa imposiblemente ancha, inhumana. Una mueca que no emitía sonido alguno, pero que gritaba demencia. El terror me liberó. Metí reversa bruscamente y giré el volante para dar la vuelta. Las llantas chirriaron. Cuando enderecé la camioneta para huir de vuelta a la Candelaria, la miré por el retrovisor. Ya no estaba en el sitio. Mi alivio duró 1 milisegundo, porque entonces la vi. Estaba corriendo. Corría detrás de mí. Pero no era una carrera normal. Se movía con una velocidad pasmosa. Sus extremidades se sacudían en ángulos grotescos, como una marioneta rota manejada por un titiritero loco. Y con cada zancada, escuchaba un sonido que me perseguirá hasta la tumba. Crack. Un sonido seco, como de huesos rompiéndose y reacomodándose. Crack, crack, se acercaba. Aceleré a fondo. El motor rugía, pero ella no se quedaba atrás. Su figura se hacía más y más grande en el espejo. Su sonrisa era lo único que podía distinguir con claridad en la oscuridad danzante. Podía escuchar sus zancadas. Crack, 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 casi a la par del motor. De pronto, un golpe sordo y pesado sacudió todo el vehículo. ¡Bum! Había saltado sobre el techo. Escuché el arañar de algo afilado sobre el metal. Eran sus uñas o garras arañando la pintura, buscando un punto de apoyo. Grité, una mezcla de pánico y furia, y empecé a dar volantazos de un lado a otro, intentando arrojarla. La camioneta se balanceaba violentamente. Escuché un chillido agudo, inhumano, un sonido que desgarró la noche, seguido de un golpe sordo en la parte trasera. Miré por el retrovisor. Ya no estaba. No dejé de acelerar hasta que vi las primeras luces de la Candelaria. Irrumpí en la pensión gritando, fuera de mí. Nadie me creyó del todo, pero vieron el terror genuino en mi rostro. A la mañana siguiente, a la luz del día, revisé mi camioneta. No había abolladuras, pero el techo y el portón trasero estaban cubiertos de arañazos profundos. Continuemos. De un espíritu fuerte.
No se trata de fantasmas ni de apariciones, sino de algo mucho más sutil y por ello infinitamente más aterrador. Mi historia comienza con una herencia inesperada. Una tía abuela a la que apenas recordaba, llamada Elvira, me legó su única propiedad, una casona antigua en las afueras de un pueblo tranquilo y rodeado de montañas. Yo, un arquitecto que vivía en la ruidosa capital, vi aquello como una oportunidad para desconectar y, sinceramente, para vender la propiedad y obtener un buen dinero. La casa era magnífica, una construcción de principios del siglo XX, de 2 plantas, con grandes ventanales, un porche de madera que crujía con encanto y un jardín descuidado pero lleno de potencial. Por dentro estaba abarrotada de muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas, como espectros dormidos. El aire olía a madera vieja, a polvo y a tiempo detenido. Mi plan era simple: pasar allí un par de semanas, catalogar los objetos de valor, vaciarla y ponerla en venta. Las primeras noches fueron pacíficas. El silencio del campo era un bálsamo para mis oídos, acostumbrados al caos urbano. Disfrutaba del sonido del viento entre los árboles y del lejano canto de los grillos. Fue al tercer día cuando empecé a notar algo extraño. Sucedió mientras estaba en el estudio de la planta baja, revisando unos libros viejos. Escuché un murmullo. Era increíblemente débil, como el sonido de una radio mal sintonizada a muchos cuartos de distancia. Agudicé el oído, pero se detuvo. Lo achaqué al viento, a las tuberías viejas, a mi propia imaginación sugestionada por el ambiente. Pero los murmullos continuaron, aparecían y desaparecían sin previo aviso, a veces como fragmentos de una conversación, a veces como una melodía lejana y melancólica. Nunca eran claros, siempre al borde de lo perceptible. La curiosidad venció a mi escepticismo. Comencé a cazar los sonidos. Me sentaba en silencio en diferentes habitaciones, tratando de determinar su origen. Fue entonces cuando me di cuenta de un patrón. Los sonidos parecían emanar de las propias paredes. Era como si la casa misma estuviera susurrando. Una noche, mientras estaba en el salón principal, el murmullo se hizo más nítido. Por un instante pude distinguir con una claridad que me erizó la piel la voz de una mujer que decía: «El té está listo, mi amor». La voz era cálida, pero antigua, como sacada de una película en blanco y negro. Tras la frase, el silencio volvió a ser absoluto. Lejos de asustarme, me sentí fascinado. ¿Acaso las paredes de una casa podían absorber y reproducir sonidos del pasado? Eran ecos acústicos atrapados en el tiempo. Empecé a investigar. Encontré un viejo diario de mi tía Elvira. En sus páginas, escritas con una caligrafía temblorosa, no hablaba de fantasmas, sino de la memoria de los muros. Escribía sobre cómo la casa recordaba demasiado y cómo los ecos a veces se niegan a desvanecerse. Describía conversaciones que había escuchado, risas de niños que no existían, llantos ahogados que parecían venir de ninguna parte. Mi tía no estaba loca, estaba describiendo lo mismo que yo experimentaba. Me sentí como un explorador a punto de hacer un descubrimiento increíble. Pasaba horas en silencio, con una grabadora, intentando capturar esos fragmentos del pasado. Logré grabar risas, el llanto de un bebé, una discusión entre un hombre y una mujer. Era un archivo sonoro de vidas que ya no estaban. Me sentía un guardián de esos recuerdos, pero mi fascinación se convirtió en inquietud la noche en que los ecos empezaron a cambiar. Estaba en la cocina y escuché una nueva voz, una que no había oído antes, la de un hombre, diciendo con claridad: «¿Quién es ese hombre que duerme arriba? No me gusta su presencia». El eco hablaba de mí. El corazón me dio un vuelco. Hasta ese momento yo había sido un oyente pasivo, un arqueólogo del sonido, pero esa frase lo cambió todo. Los ecos no solo reproducían el pasado, eran conscientes del presente, eran conscientes de mí. El ambiente de la casa cambió.
La fascinación se disolvió en una atmósfera de opresión. Ya no me sentía como un explorador, sino como un intruso siendo observado por oídos invisibles. Los murmullos se hicieron más frecuentes, más personales. A veces oía mi nombre susurrado desde el final de un pasillo, Marcos. Otras veces escuchaba fragmentos que parecían advertencias. Debería irse, no pertenece aquí. El miedo empezó a carcomerme. Dormía con la luz encendida y cualquier crujido de la casa me hacía saltar. Empecé a sentirme débil, como si la casa me estuviera drenando la energía. Fue entonces cuando volví a las fotografías. En una caja de sombreros había encontrado docenas de retratos familiares antiguos, todos en blanco y negro o sepia. Los había mirado por encima el primer día. Ahora los examiné con una atención febril. En un retrato de grupo, de alrededor de los años 40, vi a una mujer joven con una mirada triste. Recordé haberla visto antes, pero ahora algo era diferente. Su cabeza estaba ligeramente girada y sus ojos parecían mirarme directamente a mí desde el papel fotográfico. Sentí un escalofrío glacial, estoy seguro, absoluto. Otras veces eran hostiles, acusándome de perturbar su paz. La casa estaba viva y su conciencia era un collage de todas las almas que la habían habitado. Y quería añadirme a su colección. Decidí que no podía pasar ni una noche más allí. Hice una maleta con lo esencial, arrojando ropa y mis documentos sin cuidado. Mi único pensamiento era huir. Corrí hacia la puerta principal, la gran puerta de roble que había admirado el primer día. Agarré el pesado picaporte de latón y tiré. No se movió. Estaba trabada, pero yo sabía que no le había puesto el cerrojo. Lo intenté de nuevo, con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Estaba sellada como si la hubieran soldado. ¡Clac! Un sonido nítido y metálico vino de la cerradura. El cerrojo se había echado solo. Me di la vuelta desesperado. Las voces me envolvieron, viniendo de todas partes, un coro de ecos del pasado y del presente. «No te vayas», susurraba una niña. «Quédate con nosotros», decía un hombre. «Serás uno más en el recuerdo», sentenciaba una voz anciana. Corrí a las ventanas del salón. Estaban atascadas. Subí las escaleras de 2 en 2, intentando abrir las ventanas de las habitaciones, todas selladas. La casa era una tumba y yo estaba dentro. Caí de rodillas en el pasillo de la planta alta, derrotado, mientras el coro de voces se arremolinaba a mi alrededor. Mis fuerzas me abandonaron por completo. Me sentí transparente, etéreo. Mi vista se nubló y me desvanecí en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, el sol entraba por las ventanas y la casa estaba en silencio. Un silencio absoluto, pacífico. Me levanté, confundido. La puerta principal estaba abierta. Podía irme, pero algo me detuvo. Una extraña calma me invadía. Ya no sentía miedo. Caminé lentamente por el pasillo y mi mirada se posó en la pared donde colgaba el gran retrato familiar. Me acerqué. La mujer de la mirada triste seguía allí, el resto de la familia también, pero ahora de pie, justo detrás de ella, había una nueva figura. Un hombre joven con el rostro descompuesto por el terror, mirando directamente hacia afuera. Su figura era un poco más borrosa que las demás, como si aún no se hubiera asentado del todo en la imagen. Era yo, soy yo. Escribo esto desde el estudio, con la luz del sol bañando la habitación. La puerta está abierta, pero no tengo deseos de irme. De vez en cuando, escucho un nuevo murmullo en las paredes. Continuemos. Hay horrores que no tienen rostro ni nombre,
y son esos, precisamente, los que nunca te abandonan. Crecí en una casa a orillas de un río ancho y perezoso, de aguas tan oscuras que parecían un espejo de obsidiana líquida. Para la mayoría, el río era fuente de vida. Proveía peces, regaba los campos y era el corazón de nuestro pequeño caserío. Para mí, era una presencia constante, una entidad silenciosa que observaba todo con una paciencia milenaria. Mi padre, un hombre de piel curtida por el sol y de manos callosas por las redes de pescar, me enseñó a respetarlo, pero sobre todo a temerle. Él no temía a las corrientes ni a las crecidas, temía a la niebla. Cuando la niebla baja del cerro y besa el agua, me decía con una seriedad que helaba mis huesos de niño, el río se vuelve mentiroso, empieza a hablar. No se refería al sonido del agua corriendo, sino a algo más. Él lo llamaba el engaño del agua. Contaba que, en la espesura de esa bruma blanquecina, el río podía robar sonidos y repetirlos para atraer a los incautos a su orilla. Podía imitar el balido de una oveja perdida, el llanto de un recién nacido o, lo peor de todo, la voz de un ser querido pidiendo ayuda. Si alguna vez escuchas algo así desde el río, me advertía, clavando sus ojos oscuros en los míos, corres en dirección contraria y no miras atrás. Lo que el río llama, el río se lo queda. Yo tenía unos 8 años cuando estuve a punto de desobedecerle. Era una tarde gris y la niebla había descendido como un sudario sobre el paisaje. Jugaba en el patio trasero con una pelota cuando escuché un gemido. «Ñi, ñi». Sonaba como un cachorro, débil y asustado. Venía de la dirección del río. Mi corazón de niño se compadeció. Imaginé a un perrito abandonado, tiritando de frío en la orilla. Empecé a caminar hacia allí, llamando suavemente. «Hola, ¿hay alguien ahí?». Los gemidos se hicieron más insistentes, más lastimeros. Estaba a solo unos metros de la orilla, donde la niebla era tan densa que no podía ver el agua, solo escuchar su murmullo constante bajo los quejidos del supuesto cachorro. De repente, una mano de hierro me agarró del brazo. Era mi padre. Su rostro, usualmente sereno, estaba desfigurado por un pánico que nunca le había visto. No dijo una palabra. Simplemente me arrastró de vuelta a la casa, casi levantándome del suelo. Solo cuando estuvimos dentro, con la puerta cerrada, me soltó. Estaba pálido y temblaba. «¿No te lo advertí?», me gritó con una voz rota. «Nunca». Me acompañaba Bruno, mi leal Golden Retriever, un perro grande y juguetón que era mi sombra. El regreso fue agridulce. La casa olía a mi padre, a leña y a salitre. Y el río seguía allí, oscuro, majestuoso e indiferente. Bruno estaba feliz, corriendo por el amplio terreno. Durante las primeras tardes, todo fue normal. El sol brillaba, el aire era limpio. Pero en la tercera tarde, lo vi. Vi cómo la niebla empezaba a descender del cerro, lenta e inexorablemente, para besar la superficie del agua. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era la misma niebla de mi infancia. Instintivamente llamé a Bruno para que entrara a la casa. Pero el perro, excitado por el cambio de ambiente, correteaba feliz cerca de la orilla. Lo llamé de nuevo, esta vez con más fuerza. «Bruno, ven aquí». Él se giró para mirarme, con la lengua fuera, pero en ese momento su atención se desvió hacia el río. Se quedó quieto, con las orejas erguidas, y soltó un ladrido sordo hacia la cortina de niebla. Luego otro. Ladraba a algo que yo no podía ver ni oír. «Bruno, ahora». Le ordené con una severidad que pocas veces usaba, pero fue demasiado tarde.
Con un último ladrido, se lanzó a la carrera y desapareció tras el velo blanco. Mi sangre se congeló. Grité su nombre una y otra vez, mi voz sonando extrañamente ahogada en la densa atmósfera. ¡Bruno! No hubo respuesta, solo el silencio y el suave lapeado del agua contra la orilla. El pánico se apoderó de mí. La advertencia de mi padre resonaba en mi cabeza como un eco macabro. Pero era Bruno, era mi perro, mi compañero. No podía abandonarlo. Agarré la linterna más potente que tenía en la casa y me adentré en la niebla, gritando su nombre hasta quedarme ronco. Y entonces lo escuché. No era un ladrido, era un gemido. El mismo gemido lastimero que había oído de niño. Ñi, ñi. Pero esta vez no era un cachorro anónimo. Reconocí el quejido exacto que hacía Bruno cuando se lastimaba una pata o quería llamar mi atención. Era él, estaba herido. «¡Ya voy, amigo, ya voy!», grité y corrí en la dirección del sonido. Los gemidos me guiaron hacia la orilla. La luz de mi linterna apenas penetraba. Retrocedí tropezando, con un grito ahogado en la garganta. Caí de espaldas sobre el barro y me arrastré hacia atrás, lejos del agua, lejos de ese silencio antinatural que había reemplazado a los gemidos. Corrí a la casa y me encerré, temblando incontrolablemente, llorando de rabia, de impotencia y de un terror tan profundo que me sentía físicamente enfermo. Esperé toda la noche, con la vana esperanza de escuchar sus rasguños en la puerta, pero Bruno nunca volvió. A la mañana siguiente, con el sol brillando y la niebla disipada, busqué por toda la orilla. No había huellas de lucha, ni rastros de sangre, nada. Era como si mi perro se hubiera evaporado. Vendí la casa esa misma semana a través de un abogado sin volver a poner un pie allí. Pero el horror no terminó. A veces, por las noches, cuando el silencio es profundo, creo que lo escucho. No es un gemido de dolor, es algo peor. Es el ladrido juguetón y familiar de Bruno, el que hacía cuando quería que le lanzara la pelota. Suena como si viniera de justo al otro lado de la ventana de mi dormitorio. Es un sonido alegre, insistente, que me invita a salir a jugar. Porque la cosa que vive en el río, la cosa que engañó a mi padre y me engañó a mí, aprendió un nuevo sonido. Y sé, con una certeza que me está volviendo loco, que ahora me está llamando a mí y que esperará, paciente, el día en que yo le responda.